Muy buenas, sean bienvenidos a todos nuestros oyentes del Aula de la Experiencia y por supuesto de la comunidad universitaria y resto de onubenses a un nuevo programa de La Voz de la Experiencia. Bueno, esta semana vamos a hablar de un día muy marcado, especialmente en rojo en nuestro calendario y en el corazón de esta provincia, y es que se trata del 3 de marzo, el día en el que se conmemora la fundación de la Universidad de Huelva. Muchos recordarán el clamor de 1988, hace ya casi 40 años, cuando Huelva se convirtió en una sola voz para reclamar su derecho al conocimiento y al futuro. Pero las instituciones no solo se hacen con manifestaciones, como ya saben, se construyen con el trabajo incansable de personas que tienen una misma visión. Hoy vamos a tener el honor de recibir en nuestros micrófonos a uno de esos arquitectos fundamentales que dieron forma a lo que hoy en día es nuestra Universidad de Huelva. Vamos a hablar sobre los orígenes de la UNUVS y por supuesto charlaremos con nuestros estudiantes universitarios más veteranos. Ahora sí, comenzamos La Voz de la Experiencia. El 3 de marzo no es solamente una fecha marcada en rojo, como he dicho al principio en el calendario, es un día que entraña gran simbolismo y que recoge ese espíritu del 3 de marzo que hizo que un gran número de ciudadanos se echaran a la calle junto con instituciones y con muchos ciudadanos que respaldaban la idea de que Huelva tuviera su propia universidad. Para hablar de esto estaremos, por supuesto, como he dicho, con alguien que formó parte de la fundación como tal de la UNUVS. Pero no pueden faltar, ya saben, nuestros alumnos del Aula de la Experiencia. Vamos a saludarlos. Está con nosotros Diego Calle. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar una semana más. Bueno, una semana más no, tú te estrenas en los micrófonos, ¿no? No. Repites. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Quien sí está con nosotros por primera vez es Esperanza Vileo. ¿Qué tal, Esperanza? Muy bien. Estabas un poquito nerviosa, ¿no? Sí, un poco, porque es la primera vez que me pongo delante de un micrófono, pero vamos, bien, encantada de estar con vosotros. Pero no primera vez que te pones delante de las tablas, ¿no? No. Que te subes a las tablas, mejor dicho. Sí, eso. Bueno, entonces esto no hay nervios que valga con esto. Un poquito, pero bueno, bien, espero que bien. Encantado de que estés con nosotros como alumna para hablarnos gracias. Del Día de la Universidad. Y, por supuesto, repite, Begoña Cueto. ¿Qué tal, Begoña? Hola, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Por cierto, tiene muy buena voz, Esperanza. No, bonita, tiene voz ¿verdad? radiofónica. Sí, señor. Bueno. Y Manoli Rodríguez, ¿qué tal, Manoli? No voy a decir buenos días porque no sé si nos oyen en buenos días, en buenas tardes, en buenas noches, pero yo quería, María, con tu permiso y con el de todos, lanzar desde aquí un agradecimiento a la policía local de Huelva, que ha tenido la deferencia. Yo fui a una obra de teatro y no me di cuenta que había perdido la cartera hasta 2 días más tarde, que la había perdido, pensé yo. No pensaba en que me lo hubiesen robado ni nada de eso. Me acerqué a la policía municipal, que está detrás de mi casa, le comenté lo que pasaba, que no sé cuánto, que la cartera, que no... Total, que me dijo, ten paciencia, espérate 3-4 días, porque si la has perdido donde dices, en la Casa Colón, pues seguramente cuando hagan la limpieza la traigan objetos perdidos y no sé cuánto. Vale, pues muy bien, yo me fui para mi casa, ya más así, y ayer por la tarde llaman al portero y, como es lógico, preguntas quién es, y dice la policía, digo, anda, ¿Qué ha pasado? Digo, ¿necesitan algo? Dice, sí, tengo que hablar con usted. Digo, madre de Dios. Total, que sube el policía, el mismo que me atendió y todas esas cosas, y venía el hombre con mi cartera. Dice, es que he estado de patrulla y me he acercado por la Casa Colón. Digo, yo esta mañana estaba cerrada cal y canto. Dice, pero nosotros tenemos acceso. Y entonces, pues, había recuperado la cartera que estaba allí. Y le quieres dar un agradecimiento antes de empezar el programa a la policía, ¿no? Sí. Se acordaban del sitio donde estaba sentada y todo, y me la llevó, tuvo la deferencia de llevártela a casa. de llevármela a mi casa. Bueno, pues agradecimiento Así que queda ahí antes de comenzar el Día de la Universidad de Huelva.
de Manoli. Y bueno, para hablar de la fundación de la universidad en un día como hoy, que es de lo que vamos a hablar en este programa, va a estar con nosotros al teléfono, vamos a contactar con él, en unos momentos, mientras voy presentándolo, Juan José García del Hoyo. Bueno, hablar de este catedrático de Economía de la Universidad de Huelva es hablar sin duda con la memoria viva de la institución onubense. No solo es un catedrático, como digo, de Economía brillante, sino también es una persona que conoce los cimientos políticos, sociales y económicos de la Universidad de Huelva, porque hay que recordar que un día como fue el 3 de marzo de hace 38 años, se unió toda la ciudadanía onubense para reclamar su universidad. Gracias a ello, hoy estamos aquí, los alumnos del aula de la experiencia, pero por supuesto un gran número de estudiantes que han podido conseguir su sueño gracias a formar parte de la Universidad de Huelva. Ahora creo que está con nosotros Juan José García del Hoyo. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por atendernos. Te están escuchando nuestros alumnos del aula de la experiencia. Y Juan José, tú, fuiste pieza clave, ¿no? De lo que fue la fundación de la universidad en 1988, que es lo primero que le viene a la memoria al recordar la unión, de todo un pueblo, ¿no? Pidiendo su universidad. Bueno, lo primero es que no es un proceso de un día, así claro. Que eso llevó prácticamente 5 años. Es decir, el punto culminante fue en el 86, que se planteó el cierre de aulas que existían para impartir cuarto y quinto curso en varias titulaciones, porque decían que eran legales en la Universidad de Sevilla. Empezamos a movilizarnos, estuvimos 4 meses de encierro, concentraciones, manifestaciones, etcétera, y en junio el consejero de Educación se comprometió a que si la Universidad de Sevilla solicitaba la transformación de lo que eran las secciones del curso de Economía Universitaria de Rábida en facultades, que él lo aprobaría. Bueno, empezamos a tramitar internamente en la Universidad de Sevilla todo esta documentación, se consiguió que lo aprobara el Consejo Social de la Universidad de Sevilla, la Junta de Gobierno, y cuando llegó al Consejo de las Universidades con la consejería, pues yo me llevé toda esa noche esperando en la sede del Gobierno de Información, en el Teles, viendo que salía una reseña, y llegó que haber retirado el consejero el punto del día. Eso fue diciembre del 87. Fíjate. Bueno, pues al día siguiente convocamos una asamblea de los estudiantes, hicimos una colecta entre los estudiantes, nos quedamos en huelga, pagamos unas esquelas que salieron en el periódico por las facultades que no iban a nacer, ¿no? en la provincia de Huelva, y ya estamos encima de Navidades, pasadas las Navidades empezamos a movilizarnos. Hicimos varias manifestaciones, varias concentraciones. O sea, que todo partió de un grupo de estudiantes, ¿no? Un grupo de estudiantes, sí. Fue un grupo de estudiantes que veíamos que había un agravio brutal con el tema de los estudios universitarios en Huelva. Sí, el tema es muy, muy sencillo. Si no se invertía aquí, te decían, no, te damos beca para que te vayas a Sevilla. O no, mira, que había incluso situaciones en Huelva que pedían una declaración fiscal para mandar a los niños a Sevilla, pero es que no es así. Claro. Es decir, la inversión pública que nos hace aquí tiene un efecto directo en el tejido socioeconómico. Y además facilita que mucha gente que no tenga recursos para poder irse a otras provincias pudiera acceder a estudios universitarios, como ha sido así. Entonces, era una lucha que nos planteamos para romper el mapa universitario andaluz que tenía diseñada la consejería. Y de hecho, pues hace 10 años me acuerdo que estuve con el que era consejero en ese momento en una reunión y me comenta, Juan, ¿sabes una cosa? Quien tenía razón en ese momento erais vosotros y quien estaba equivocado era yo. Te lo digo para que veáis un poco cuál era el planteamiento. Claro, lo que pasa es que costó. Costó mucho. A nosotros, yo me acuerdo que nos fuimos un día con los estudiantes de Jaén y de Almería, que estaban en una situación parecida, para ver si conseguíamos unir esfuerzos, movilizarse también allí y hacer un frente común, y no hubo manera. Sí, al final, Almería y Jaén se encontraron el premio de la universidad gracias a las movilizaciones de los estudiantes de Huelva en primera instancia y después de la población de Huelva. Pero claro, la población de Huelva se lanzó a la calle el día 3 de marzo, en las dos manifestaciones previas también, con menos gente, menos asistencia, todo porque fue concienciándose poco a poco a lo largo de varios años de la necesidad y de la justicia social que suponía la creación de la universidad en Huelva. Yo creo que pocas veces se ha visto una marea de gente como la que hubo aquel 3 de marzo en Huelva. Hombre, yo estaba en el templete, arriba, y mi reacción al ver cómo se iba sumando gente, estaba llorando.
No, es que nuestra compañera, una de las alumnas, Manoli, nos ha enseñado una fotografía porque la Universidad de Huelva, como bien sabes, ha publicado en varias ocasiones pues boletos y exposiciones también se han hecho con fotos de la época para recordar, ¿no? Para conmemorar el día. Sí. Y es impresionante cómo Huelva entera se unió, ¿no? Si hoy en día se uniera toda la ciudadanía para reclamar lo que hace falta, yo creo que hablaríamos de otro modo de ver Huelva, ¿no? Sí, otro gallo Sí, nos nosotros cantaría. intentamos, como estudiantes, intentamos no politizar el tema. Al final hubo lo de siempre, ¿no? Que se meten al final los partidos políticos por medio, pero hasta el 3 de marzo prácticamente fue todo Huelva, ¿eh? Sin distinción de ideologías políticas ni nada, ¿eh? Incluso el partido gobernante en ese momento, que era el PSOE, bueno, pues el PSOE era el que no cedió los equipos de megafonía para las manifestaciones que hicimos. que y estábamos difundiendo, pues, claro, ¿por qué? Porque era una cosa de justicia con la provincia de Huelva y de luchar contra un centralismo centralismo en este caso de Sevilla, ¿no? Que impedía el desarrollo universitario de la provincia de Huelva. El 3 de marzo fue la fecha clave, ¿no? A partir de ahí ya la universidad cobró forma. Hombre, a partir de ahí hubo un proceso de negociación que derivó en un convenio que se firmó en julio en Huelva entre la Consejería, la Diputación, el Ayuntamiento, bueno, y lo que se aprobó fue fundamentalmente un plazo de varios años para crear las universidades, pero de momento transformar lo que eran los centros que había en Huelva, que impartían estudios superiores, que era la sección de Geología, el Colegio de la Rápida, que impartía Ciencias Económicas Empresariales, Derecho, Geografía e Historia, en facultades, de forma de que empezamos a tener centros consolidados de 5 cursos. Cada una vez que tú tienes 4 facultades o 3 facultades y tienes además varias escuelas universitarias, la Escuela Politécnica, por ejemplo, que se fue transformando en Escuela Técnica Superior, y varios centros que estaban adscritos, que era la de Trabajo Social, Enfermería, que se fueron integrando en la universidad, ya estaba la base para la propia Universidad de Huelva. Entonces, en el 93 se aprueba la ley de la Universidad de Huelva, y desde el 90 prácticamente, en 91 estábamos ya trabajando a nivel de despacho y de comisiones en la creación de la Universidad de Huelva con la Junta de Andalucía y con la Universidad de Sevilla. Te están escuchando los compañeros. Diego me decía antes de comenzar que él se acuerda como aquel día, aquel 3 de marzo del 88, no había ni un solo bar abierto, ¿no, Diego? No había ningún bar abierto. Todos los bares estaban cerrados, pero después continuaron cerrados después de la universidad, o sea, después de la manifestación. Y además, la fábrica, yo creo que la mayoría o todas, pusieron autobuses y dieron permiso a los trabajadores para que fuéramos a la manifestación. O sea que el polo se portó bien aquel día. Ahí hubo un apoyo total por parte de sindicatos, de las empresas y de toda la sociedad en definitiva. Se fueron sumando centros de enseñanza, se fueron sumando poco a poco a lo largo de ese proceso de 3 meses, desde Navidades hasta el 3 de marzo de 2 meses, y al final se consiguió ese aldabonazo en la sociedad. Y sobre la cerveza yo soy testigo, que yo salimos de la pasada de la monja, ya después de toda la mañana liado con el tema y ya después de terminado aquello, y hemos dicho que hasta las 2 no se abrirán los comercios, y evidentemente no abrieron un bar hasta las 2 de la tarde, para tomarnos una cervecita para celebrar lo que habíamos hecho, ¿no? Para que nadie se distrajera, ¿no?, del objetivo. Claro, claro. Manuel, Pues quiere preguntarle. Sí, yo quería en principio darle las gracias por haber creído en que Huelva podía tener su universidad, y los padres se lo agradecemos muchísimo porque, por ejemplo, yo le decía a mis hijos, no decís que vaya a estudiar, que vaya a ir a la universidad, porque yo no os lo puedo pagar. Entonces Claro. yo con mi sueldo no podía costearlo, pero digo, aquí hay que estar, y me los llevé a la manifestación a los dos y vivieron la Claro. manifestación con nosotros. Y yo creo que se concienciaron un poco también, todavía eran chicos, no tenían edad de universidad, pero yo creo que hay que inculcarle eso desde que empiezan a tener uso de razón. Y hoy en día más, porque no todos son videojuegos, no sé qué y no sé cuánto. La cultura hay que apostar por ella, así que hay que agradecerle mucho a personas como usted y toda la gente que tenía usted alrededor, que se empeñaron en que Huelva tenía que ser independiente y tener su universidad, porque claro, Sevilla no es que no quisiera que tuviéramos, sino que perdía mucho dinero con los estudiantes de Huelva. Y la mayoría de la gente de Huelva no podíamos permitírnoslo. Así que muchísimas gracias.
y a ver si se pone usted bien y se viene una mañana a debatir sí. con nosotros aquí en la radio. Pues sí, lo que Gracias. pasa es que me ha pillado cuando termino de recuperarme. Llevo una semana. Es una Sí. una época regulí para los resfriados. Juan José, ahora que ha dicho esto Manoli, alumna del aula de la experiencia, hace más de 25 años también ya que el aula de la experiencia es una realidad. También gracias, ¿no?, a que se fundó. Es uno de los cambios que en los últimos años, con el crecimiento de la UNVS, se han visto, ¿no? ¿Cómo valoras que haya cogido esta trayectoria el aula de la experiencia con casi 1000 alumnos en toda la provincia, que se dice pronto? Sí, yo he participado en algunos cursos. Claro, mi tema de investigación siempre ha sido la economía de la pesca, y entonces también un poco de historia de la pesca. Entonces, yo organicé cursos en Isla Cristina y en Punta Umbría, dentro de la de la experiencia, y es una situación muy gratificante para los docentes, sobre todo cuando tú le estás planteando, en este caso, su historia reciente, la gente, la evolución, tal, y ves el énfasis con el que intentan aprender y conocer mejor las cosas desde la perspectiva, no de el que lo vivió, sino la perspectiva un poco más académica, y hombre, y yo recuerdo una tarde cuando terminé el curso en Isla Cristina, que me invitaron todas las personas de los mayores a una merienda con una tarta y unas cocas de Isla Cristina, allí en un bar, en la Plaza San Francisco. El valor que tiene el aula de la experiencia es incalculable, precisamente también por la parte social, ¿no?, que siempre recalcamos, Begoña. Exacto, sí. Bueno, yo también agradecerle a todo lo que ha hecho usted y decirle, yo no soy de Huelva, soy de Asturias. Tuvimos un intercambio hace unos años y vinieron estudiantes de Asturias y quedaron un poco alucinados de esta universidad y de cómo la acogieron también los estudiantes de, como bien recordará Manoli también. Por otra parte, quería preguntarle qué otras cosas se podrían mejorar en la universidad. Hombre, hay muchas cosas que se pueden mejorar siempre, ¿no? Ahora se sabe mucho en la prensa cómo están otras universidades que eran el modelo, por ejemplo, las universidades madrileñas por culpa de falta de financiación. Aquí la financiación depende de quién esté en el gobierno y no tanto del partido, sino en la consejería, pues hay vaivenes de financiación que perjudican mucho. Por ejemplo, puede haber dinero para inversiones, pero después no se da dinero para mantenimiento. Y eso provoca que los edificios se vayan deteriorando sin que no haya financiación y que la universidad se vea estrangulada, ¿no? Pensar que una universidad, prácticamente la subvención que da el gobierno autonómico del que dependen, suele ser coincidente o prácticamente coincidente con lo que se pagan nóminas. Todo lo demás surge de financiación de la propia universidad, a través de matrículas, a través de proyectos de investigación, de contratos de investigación, y eso es muy complicado, porque en épocas de vacas gordas todo va bien, en época de vacas flacas, pues nos encontramos con que se nos pone el agua al cuello, y es muy difícil mantener la universidad. Pero por lo demás yo creo que la Universidad de Huelva va bastante bien. En este momento a nivel económico está muy bien, y el único problema es que la mayoría del profesorado está ahora mismo en la década de la jubilación. Bueno, de hecho, el año pasado, cuando entraba en el gobierno el nuevo rector, José Rodríguez Quintero, uno de los grandes objetivos que decía era que se enfrentaba, ¿no?, mejor dicho, más que objetivo, reto, que se enfrentaba a un cambio generacional en la Universidad de Huelva. Estamos ahora, Claro. pues lo hablamos casi de 40 años que han pasado desde que se fundó. Entiendo que los profesores que formaron parte en aquel momento, muchos ya tendrán que dar un paso atrás y dejar a los nuevos. Claro, ahí está el problema. Y el problema es que quizá no hay reemplazo. Porque como hemos estado mucho tiempo con política restrictiva de contratación de personal, en el 2012 hasta el 2019 se mantuvieron una política de solamente poder contratar o renovar el 10% de las jubilaciones, con lo cual, fijaos lo que supone eso, que el 90% se queda sin cubrir, va a reducir la plantilla, no se incorpora gente nueva y por lo tanto se va envejeciendo la plantilla. Bueno, pues en este momento en muchas áreas de conocimiento no hay reemplazo generacional. Y en los próximos años, en 4 o 5 años, puede ser que se jubile el 25, 30, 40% del profesorado universitario. Que se dice pronto, para una universidad con varias facultades y con varios campus también. Se dice pronto y yo creo que es lo que comentamos todos, los que estamos con un pie fuera ya, ¿no? Porque a mí yo podía haberme jubilado hace 2 años, es verdad que el profesor universitario podemos estar hasta los 70 años, y entonces, bueno, pues estoy ya en el proceso de decir, bueno, pues un año u otro me jubilaré en
función de mi situación personal y de los Claro. intereses que tenga, pero que en principio, pues antes de en los próximos 7 años se va a jubilar pues prácticamente el 40-50% del profesorado universitario de Huelva. Bueno, no sabemos quiénes serán los próximos profesores del aula de la experiencia, los que estén con nosotros. Esto, bueno, es un reto negativo en cierto modo, porque es un poco hay incertidumbre, pero también es positivo, ¿no? Nos da esperanza de que la universidad se llene de aire fresco también. Claro, y además que es muy bonito el tú ver cómo va creciendo. Yo, este año se me ha dado una paradoja, que es un tema también bonito, que es en una clase de máster sabéis que después del grado, ya los alumnos que al menos tienen unos 23, 24 años, una alumna se me acercó y me dice, recuerdos de mi madre. Digo, ¿de tu madre? Y dice, si es no sé quién, le diste tu clase también en Ciencias Económicas Empresariales. Le digo, vaya, es decir, que ya estoy dando clase a las hijas o los hijos A nuevas de los alumnos que yo le di generaciones. clase, a la siguiente generación. Además ya en máster, fijaos lo que supone eso, ¿no? Bueno, Juan, Así que, y cuando te jubiles esperamos verte también en el aula de la experiencia, ¿no? Tú tienes que sí, estar no ligado a la os preocupéis. universidad ya. Yo mi jubilación va a ser simplemente para seguir trabajando en otros temas que he tenido un poquito aparcados, porque son temas que me cogen más tranquilamente, también investigación. Yo soy catedrático de economía, de econometría, me dedico a técnicas cuantitativas, básicamente, aplicado a la economía, pero tengo un interés desmesurado por la historia. Estoy haciendo una tesis doctoral de historia y además se me han quedado en el tintero, por mi campo de especialización, escribir esos libros sobre la evolución de reciente, en el último siglo y medio, de la actividad pesquera en la provincia de Huelva, que llegó a aportar casi el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. Y bueno, pues en eso estamos. Sí, cuando deje de publicar artículos esotéricos con numeritos y con modelos matemáticos, me dedicaré a publicar libros divulgativos sobre lo que es la economía real de esta provincia, lo que ha sido. Bueno, ha sido sin duda una persona muy relevante en el desarrollo económico de la provincia de Huelva, también como presidente del CES durante un buen tiempo. Yo misma también te he tenido el honor de entrevistar en más de una ocasión. Y hoy están nuestros alumnos aquí disfrutando de lo que nos estás contando. Así que yo estoy aquí, venga a hablar, pero quien tiene que hablar son ellos. Así que Diego, Esperanza, venga, Esperanza está ahí un poco tímida. No. Juan José, que hoy se ha estrenado ella en estos Muy micros, bien. pero ella hace teatro y está acostumbradísima a esto de las artes, así que venga, pregúntale algo o cuéntanos un poco lo que tú quieras en relación a este Bueno, día. no, yo me apunté al aula de la experiencia porque vine de Madrid y bueno, pues estoy encantada, ya llevo muchos años, me parece que el primer año que estuve fue en el 2010 y porque mi cuñado era también catedrático de la universidad, es Manuel Díaz Trillo y bueno, Muy bien, amigo mío. sí, pues nada, me dijo, apúntate, que ya verás, te va a gustar. Y la verdad es que encontré un sitio estupendo, un sitio para socializar magnífico. Aprendí también, porque toda mi vida ha sido trabajar. Y bueno, la verdad que estoy encantada de estar aquí en Huelva y de conocer a tantísima gente como estoy conociendo ahora en el aula. Y que he conocido, vamos, que muy bien, muy bien. Y la labor que hace la universidad, estupenda. Bueno, aquí es que tenemos perfiles para todos los gustos. Diego nos estaba contando también que él ya era técnico de radio cuando era joven. Y yo estaba aquí, es que te quedas sorprendidísima, ¿no? Porque al fin y al cabo estos estudiantes son muy particulares, ¿no? Cada uno de ellos tiene detrás una historia que merece la pena desgranar poquito a poco. O sea que la Universidad de Huelva tiene aquí un diamante en bruto con el aula de la experiencia. Diego. Estuve en la manifestación del día 3 en el cuartito, en el kiosco donde los jardineros guardan las herramientas. Al lado mío estaba una antigua compañera de Radio Juventud, Marisol, y estuvimos escuchándote también, ¿no? Y cuando terminó la manifestación intentamos tomar un café, que hubo un problema muy gordo porque yo venía de refinería, la refinería nos puso camioneta para ir a la manifestación, que se portaron muy bien con nosotros, yo creo que también y que no pudimos ni tomar un café porque estaba todo cerrado, todo, no había absolutamente nada abierto. Y en cuanto al profesor, estoy en la universidad desde el año 2011, que me jubilé. Y la verdad que los profesores que he topado con ellos son magníficos. Tienen unos profesores en la universidad que es una verdadera maravilla. Y he aprendido muchas cosas. Ahora, actualmente
hay algunos chavales, y no voy a decir nombres porque son todos, los que me ha tocado dar clase, me han dado clase, muy buenos, pero muy buenos, ¿eh? Yo creo que la universidad va bien encaminada. Juan, El sistema universitario español, el grado de exigencia cada vez más fuerte y la competitividad es más fuerte, entonces todas las nuevas generaciones están muy, muy, muy formadas, con estancia en el extranjero, que se ha ido exigiendo cada vez más, y bueno, pues es ley de vida. Entonces hay que mejorar cada día y la universidad va mejorando cada día también, evidentemente. Bueno, Juan José, las compañeras te quieren hacer una última pregunta para cerrar la tertulia, que nos ha encantado tenerte aquí. A ver, Begoña o Manoli, ¿quién se Hola, anima? le quería preguntar, ¿qué le diría a una persona mayor que todavía duda de si matricularse en el aula de la experiencia por miedo a haber llegado tarde? Pues yo le dije que nunca es tarde. Os voy a comentar un par de cosas, por ejemplo. El aula de experiencia puede ser una vía para empezar a contactar con la universidad y después intentar entrar por la vía que hay de mayores de 25 años o el acceso directo después, que también con más edad. Yo he estado en tribunales de tesis de personas con 93 años. Y nosotros, Y nosotros con Y nuestro nosotros. querido Paco, 94 años, haciendo Claro. teatro en la Qué Universidad maravilla, de Huelva. que, Una que haya- que maravilla. siga Sí. habiendo ganas de estudiar a esa edad. Sí. Pues Yo no fui el a la tribunal de tesis universidad. doctoral de 93 años y había una persona que escribió un libro en el año 75 sobre la pesca en Huelva, que estando en una tesis en Sevilla, el apellido me sonaba, y hablando con el doctorando, con el doctor en ese día, me dice, no, si es mi padre, y se llama de Huelva. Sí. Qué bonito. Pero claro, le estoy diciendo la tesis doctoral ahora. Él fue catedrático de instituto, se jubiló hace 10 años y ahora está haciendo la tesis doctoral porque tenía esa espinita clavada de no haber hecho la tesis, habiendo hecho la tesina en el 75, ¿no? Con lo cual os digo que nunca es tarde para acabar y que hay mucha gente que después de su vida laboral se ha incorporado a la universidad a estudiar, seguir profundizando e incluso a hacer tesis doctorales, que es el grado sumo, el grado máximo de formación académica. Con lo cual yo os animo que si os gusta el aula de experiencia, pues el que tenga interés y tenga motivación, pues se anime también a seguir estudiando estudios universitarios, hacer un máster, hacer un grado, incluso, ¿por qué no?, hacer una tesis doctoral, porque hay tiempo para todo y la vida es muy larga, es muy larga. De verdad que sí. Bueno, pues con este mensaje nos vamos a quedar. Algunos resoplan como diciendo, uff, yo a estudiar, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Vosotros estáis despiertos y yo creo que más interés que vosotros Pero no tiene es nadie. que yo, la primera vez que entré en la universidad como alumno del aula de la experiencia, yo no había pisado una universidad en mi vida, yo no tuve esa oportunidad Yo tampoco. de poder ir a la universidad. Y yo entré en Galileo y todo lo que hacía era mirar para los lados y decir, pero es verdad que yo estoy aquí. ¿Cumpliste un sueño? Claro. Sí, cumplí mi Claro, sueño es de que- estar en la universidad, por supuesto que sí. Yo también. Sí. Pensar que en España hace 30 años, 35 años, teníamos todavía una tasa de analfabetismo, yo no digo de estudios, ¿no?, de analfabetismo muy elevada, de un 15%. Y ya a nivel de personas que hubieran llegado a estudios medios, pues un 40-50%. Sí, sí. El cambio drástico ha sufrido el país, el frente al país, en los últimos 40 años es brutal en ese tema. Incluso las personas que se habían quedado por detrás han ido incorporándose, mejorando. Y bueno, la prueba está eso, vosotros que estáis en aulas universitarias, con profesores universitarios, aprendiendo contenidos que nunca hubierais imaginado hace 30 años que ibais a tener esa posibilidad. Es verdad. Con lo cual, hombre, para nosotros que lo vivimos todos los días, pues no es tanto una cosa, pero es verdad que cuando uno hace memoria y mira hacia atrás, se da cuenta de cómo era nuestra provincia hace 40 años y cómo es ahora. Y en gran parte es por la universidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros, Juan José García del Hoyo. Ojalá que no te jubiles nunca, pero sé que lo harás prontito, que también es necesario. Pero que se quede en el aula Pero de la que te quede- experiencia. de alguna manera, yo sé que estará siempre una parte de ti en la universidad y nosotros estaremos encantados de compartir tu sabiduría. Muchas gracias y mejórate. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo saludo, fuerte. un abrazo. Seguimos aquí en La Voz de la Experiencia.
Bueno, vamos ahora a dar paso a las secciones fijas de este programa y vamos a comenzar con Puri y su rincón digital, que cada semana pues nos trae pues eso, las herramientas necesarias para ampliar conocimientos en las asignaturas del aula de la experiencia y para profundizar sobre el tema del día. Ajá. ¿Qué tal, Puri? Pues muy bien, encantada de volver a estar aquí con mi rincón digital. Ujú. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de la manifestación del 3 de marzo de 1988, que fue histórica, como todos sabemos, porque todo el pueblo alzó su voz como un colectivo social, unido y reclamando lo que era la Universidad para Huelva. Esta fecha se ha convertido en un símbolo, en un icono, y es el día que se celebra el Día de la Universidad, que la Universidad de Huelva tardó luego unos cuantos de años más, hasta octubre de 1993, que fue cuando se creó. Para ver fotos sobre este día y de la manifestación, bueno, entramos en internet, ponemos la manifestación esta y nos remite a Huelva Información o a Huelva Buenas Noticias, que tiene fotos y comentarios de toda esta fecha. Después, en cuanto a la Universidad de Huelva, ponemos igualmente en internet Historia de la Universidad de Huelva, nos remite a la página web de la Universidad de Huelva, que cuenta también la historia. Voy a recomendar un podcast que se llama La Contrahistoria. El episodio se titula Las universidades medievales y hace historia de la primera universidad que se creó en Bolonia, que todos sabemos, ¿no? Y es muy interesante. No quiero dejar pasar tampoco la dirección de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo, que se creó el 13 de mayo de 1999 y que constituye la principal representación de la lucha de Huelva por su universidad. Yo particularmente, la verdad que siempre me ha interesado y tenía como una espinita clavada con el tema de la universidad, porque cuando yo terminé, digamos, bachiller y eso, aquí en Huelva o te iba a magisterio o poco más, o carreras un poco de ciencia, estas que hemos hablado, o de ingeniería, que a mí pues no me interesaban. Entonces tuve que si me puse en magisterio, trabajando, me puse en magisterio, que si en la UNED en psicología, pero trabajando y no cuadraba. Hasta que en el año 94 se implantó en Huelva la carrera la diplomatura de Relaciones Laborales, que fuimos pioneros porque incluso de Extremadura venían aquí, y fue mi salvación, porque la verdad que me fue bastante bien. Pude estar con alumnos más, bueno, yo no era muy mayor tampoco, pero que viví entonces lo que es la universidad, el estar después de clase, el ir a tomar un café. Fue la verdad una experiencia que yo tenía ahí clavada y que la verdad que me sirvió para quitarme esa espinilla, ¿no? Aunque luego la carrera no es que, porque yo ya tenía mi trabajo y eso, pero yo me sentí la verdad realizada totalmente, porque la verdad que es que la universidad da una visión de futuro a nuestros hijos que nosotros no teníamos, y cambia la sociedad totalmente. Tú no te desarrollas igual si tienes en Huelva, vamos, en tu capital, una universidad que si tienes que salir fuera, porque aunque hay veces que sí, que alumnos aventajados, que son muy, vamos, buenas notas, puede tener becas, pero la verdad que todo el mundo no podía salir fuera a costear unos estudios. Claro. Así que la universidad en cada ciudad tiene que estar sí o sí, para el futuro de todo ciudadano. Y tú ahora, a día de hoy, sigues en la Universidad de Huelva Exactamente. desde la aula de la Bueno, experiencia. Es que yo desde que estaba trabajando, un compañero que se jubiló, me enteré que se había puesto en el aula de la experiencia y digo, pues yo cuantito que me jubilé. Deseando. Por circunstancias, digamos, no pude ser, por circunstancias de enfermedades, cosas familiares. No me he podido poner hasta hace 4 años, pero encantada, porque para mí aprender creo que es una de las cosas más importantes de mi vida, la verdad. Y compartir tu aprendizaje. Bueno, vale, gracias. Bueno, y sobre todo, ya no solo en este caso, a estas edades, ya no solo es aprender, porque aprender puedes aprender siempre. En este caso, estar en el aula de experiencia te da la oportunidad de socializar de una manera tremenda, de conocer vidas que tú no esperabas, como cuando conocimos a Paco Tebas, con 90 y tantos años. Entonces, te enriquece de una manera tu vida psicológica y te enriquece totalmente.
Y además, tú cada semana nos traes herramientas digitales para ampliar conocimiento en cuanto a las asignaturas que tenéis, ¿no? En el aula de la experiencia. Exactamente. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hablar de los grandes estilos arquitectónicos. Esta es de cuarto curso. Aquí vamos a entrar mejor en YouTube, porque para ver los estilos arquitectónicos es mucho mejor no solo escucharlos, sino que nos muestres edificios que demuestra de estos estilos. Buscamos en YouTube Armando García, ciclos, estilos arquitectónicos. Muestra imágenes representativas reales de cada uno de ellos. Esto, desde luego, son 5 o 6 capítulos muy amplios, que desde luego tiene que tener ya tu tiempo y ganas de verlo, porque es bastante amplio. Pero si queremos tener un resumen más pequeño de lo que son los estilos arquitectónicos, entramos en el podcast Historia Fácil de España, el episodio del 18 del 5 del 25, que se titula El románico, gótico, renacimiento y el barroco. En 15 minutos te da una visión rápida de todos estos estilos arquitectónicos. Es rápido. La otra asignatura que vamos a tocar es los retos de la biomedicina entre la ética y la ciencia. Nueva este año. Sí, es el primer curso. Aquí podemos buscar en internet en una página que se llama Bioética Red. Es un conjunto de plataformas online de información sobre bioética con noticias actualizadas. Es muy interesante, porque te habla sobre la eutanasia, muchas cosas actuales, no antiguas. Y ya por último, para terminar, pues vamos a dar un podcast ya en plan entretenimiento, que todo no va a ser estudiar. Desde luego. Este se llama Esta no te la sabes. No sé si lo has escuchado. No. Es de divulgación y curiosidades de todo tipo. No es científico, sino es para entretenerse y aprender datos curiosos. ¡Qué maravilla! Esta no te la sabes. Esta no te la sabes. Todos estos podcasts en Spotify los puedes buscar. Ya, genial. Muchas pues gracias. Qué maravilla tener nuestro rincón digital también aquí en La Voz de la Experiencia. Ahora pasamos a las calles de Huelva, con Huelva Monumental. Manolo Rodríguez nos trae esta maravilla de sección en la que conocemos pues los monumentos por los que pasamos todos los días, pero nos paramos especialmente ahora. No nos fijamos. ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, muy buena. Bueno, lo primero que voy a hacer es mandar un saludito para Juanma Lavadía, que el pobre, Juanma. Eso es, que se recupere pronto, se ponga bien y que nos venga a hablar de su palabrerío, eso es. Y lo segundo es un recordatorio solamente del 3 de marzo del 88. Todo el mundo dice, hay un acontecimiento. El otro día se hablaba de lo del golpe de Estado. ¿Qué estaba haciendo yo el día del golpe de Estado? Y yo no me acordaba. Digo, yo no sé qué estaba haciendo ese día. Sin embargo, de ese día sí lo sé. Porque el 3 de marzo del 88. 3 de marzo, porque yo no pude acudir a la manifestación. Yo me fui el día antes, me fui de trabajo, me quedé en Algeciras, y yo pasaba ese día, el día 3 de hace esos años, iba a Ceuta, volvía y yo lo tenía previsto para llegar aquí sobre las 5 o las 6 de la tarde, pero como siempre las cosas se tuercen. Por trabajo no iban, ¿no? Entonces, sí, yo estaba trabajando. Claro. Y regresaba, pero regresé muy tarde. Mi mujer y mis 2 niños sí fueron. Yo no pude asistir. Yo lo vi al día siguiente por la prensa y demás, pero ya está. Que por cierto, Huelva Información, que formó parte de aquello, jugó un papel fundamental, ya lo hemos conocido un poco, fue el medio de comunicación con el que estuvo forjándose el inicio de la Universidad de Huelva. Muy bien, pues si te parece entramos en materia. Venga, vamos a Hoy vamos a hablar del monumento al fútbol. Tenemos 2 monumentos, los voy a detallar, son cortitos, y el primero es el que más conocido, porque a pesar de que es más nuevo, es más conocido. Es el que se encuentra ubicado a la entrada de Huelva, que está en la avenida Andalucía, a la altura del Cabezo de la Almagra, más o menos. Entonces el monumento está realizado en hierro de unos 8,5 metros de altura aproximadamente. Es obra del artista Alberto Germán Franco. Su coste fue de 85.000 euros y representa al dios Apolo golpeando un balón. Esas son las palabras del autor en la presentación de la obra. Estaba de alcalde Pedro Rodríguez. Se inauguró el sábado 10 de mayo de 2003. Con presencia de políticos locales, nacionales, deportistas, sobre todo futbolistas, lógicamente, y dirigentes deportivos, tanto del Recreativo como del Real Madrid, que al día siguiente jugaba su partido de liga en el Nuevo Colombino contra el Recreativo. Qué curioso. Es curioso. O sea, dicen que es el monumento al Recre, ¿no? Bueno, hablar fútbol.
Claro. Ahora un monumento al fútbol. Entonces, si el fútbol empieza en España por el recreativo, bueno, pues es un monumento al recreativo. La anécdota ante la premura de tiempo que se encarga este monumento, se hizo la inauguración con una de poliéster y resina. Y en septiembre de ese mismo año se coloca la original, la que actualmente está. La entrecomillada falsa se donó a la localidad de Punta Umbría. La tienen ellos allí. Ah, sí, todavía. Sí, ¿Y está expuesta en las calles? Está Mira, expuesta. qué curioso. Y el otro que le queríamos comentar, se encuentra ubicado, es un monumento al velódromo o al fútbol también. Está ubicado en la Alameda Sunday, entre el Palacio de Justicia y el Hotel NH Luz Huelva, en los terrenos donde el recreativo empezó a jugar, es decir, en el campo del velódromo. La obra es del escultor onubense Juan Manuel Seisdedo, y se inauguró en el año 1982, coincidiendo precisamente con el Mundial de Fútbol que ese año se jugó en España. La obra es un conjunto de figuras con una portería de fondo que simbolizan la belleza y disciplina del juego en equipo. Fíjate, porque más gente conoce el monumento al fútbol de la Avenida Andalucía que ¿no? A pesar de ser más antiguo. Este es más antiguo, efectivamente. En el año 2018, un temporal derribó un árbol que cayó sobre la escultura causándole daños severos. El autor Seisdedo restauró y actualizó la obra incorporando nuevos materiales como el acero. Fue reinaugurada en marzo de 2019. Y hasta aquí dejamos los monumentos al fútbol. Ahora han hecho un monumento, que el cual no tengo, que es el que está en el estadio, en el Nuevo Colombino, que es un monumento, pero es al aficionado. Se ve un padre, el hijo y tal, en la grada, animando al recreativo. Qué bueno. Bueno, pues hasta ahí quedamos. Bueno, pues gracias Manolo Rodríguez, siempre trayéndonos, rescatando la historia de Huelva a través de sus monumentos. Y qué suerte tenemos también de cerrar siempre nuestro programa con el guiño literario que nos trae Manuel Vázquez Quintanilla. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Aquí dispuesto a recitar mi poema. Bueno, cuéntanos hoy sobre el Día de la Universidad. Para ti también la universidad te ha dado la oportunidad, entre otras cosas, de expresar también, gracias a los micrófonos en este caso, y entiendo también en el día a día universitario, tu faceta, ¿no? Que te encanta, poética. Yo, por mi edad, pues soy un representante de la historia de la universidad. Yo había terminado historia en Sevilla en 1986 y en 1988, 3 de marzo, tuve la suerte de poder asistir, como miles de onubenses más, a aquella clamorosa manifestación, y diría yo más bien reivindicación, por una universidad en Huelva. Yo había hecho, como se ha comentado aquí, en Huelva no había posibilidades académicas prácticamente casi nulas. Yo había hecho magisterio porque no me podía marchar a Sevilla. Yo quería haber hecho periodismo. En Sevilla no existía la carrera, solamente en Madrid y Barcelona, y creo que en Deusto. En fin, que decidí, porque me encanta la enseñanza, hacer lo que se podía hacer en Huelva, que era o las carreras técnicas de ingenierías técnicas en el campus de La Rábida, que era muy importante, venían estudiantes de toda España. Yo he conocido canarios, catalanes, asturianos, vallisoletanos aquí en Huelva. Era un campus porque integraba todas las carreras. Pero luego estaba eso y estaba magisterio. O, como decíamos entonces, estudiar cura. Bueno, yo no iba ni para cura ni para ingeniero técnico, porque soy de letras puras, hice magisterio, cual no me arrepiento, pero luego, gracias al curso Puente universitario, me fui a Sevilla y hice historia, que es lo que me gusta, ¿no? Aunque luego pues no la he ejercido nunca, cosa que es un poco frustrante para mí, pero bueno, a lo que voy. Viví ese momento histórico, porque estaba aquí en Huelva aquel día, participé y tenía muchos amigos de Huelva, yo soy de Huelva, y claro, pues esta historia que ha contado Juan José García del Hoyo, que yo lo conocía, vamos, no personalmente, pero sí lo conocía.
Sí, conozco la historia de la evolución de la universidad, toda esa historia, y fui, pues de alguna manera, testigo presencial y elemento casi activo, dada mis circunstancias y mi edad Qué bueno. en aquellos momentos. Y con relación a tu comentario, he vuelto a la universidad porque siempre ha sido un campo que me ha atraído y me sigue atrayendo, y me lo paso muy bien, siguiendo aprendiendo, porque nunca se deja de aprender en esta vida. Y le doy las gracias al aula de la experiencia porque, mira, estoy realizando algo que siempre me suscitó un interés y una pasión, que es la radio. Y aquí estoy desde hace varios años gratamente con vosotros. Y nosotros encantadísimos. Bueno, ¿nos has escrito un poema para el día de hoy? Sí, he escrito un poema que se titula Universitas. Fue Danae, fue Baco, fue Diana, fue madre que engendró saber, fue sapiencia, fue mi hermana. Hechicera, matemática, pulidora y cortesana. En tu niñez prematura, casi puber palentina. Sin celibato, presurosa complutensis. Con arrestos, del arado y la mesnada vallisoletana. En la virtud sevillana, por botánica granadina. Y de los grandes doctores, salmantina. Y con el desgranar de los tiempos, por difusión y grandeza, llegaron otras más como hermanas. De tu brocado de letras infundiste los criterios, con proceder convincente vencieron con luz tus adverbios. De aquella materna cuna donde imperaba el quadrivium, llegaron con complacencia otras galaxias y estrellas. Son ejemplos destacables las vertientes de tus ríos, con su caudal ponderable saciaron los cultos bríos. Surgieron pues con pasión los hijos sabios primeros. De una astronomía incipiente nació la física presente. De la arcaica anatomía la certeza medicina. De la álgebra primaria y seca los sistemas newtonianos. Y con pasos de gigantes se va anunciando la luz. El cosmos se ve más claro, más científico, más sincero. Ya la Biblia no es el Catón. Yo en este canto te admiro, con estos versos te ensalzo, y espero que siga siendo cuna, madre y altozano, visor del saber egregio, espejo donde mirarnos. Sapere aude onubensis universitas e mater nostra. ¡Qué maravilla! Pues una bonita manera de festejar el Día de la Universidad y la razón por la que cada semana estamos aquí, disfrutando del valor que tienen los alumnos del aula, de la experiencia. La próxima semana mucho más. Gracias, compañeros. Nos vemos en unos días aquí, en La Voz de la Experiencia. Hasta la semana que viene.